Yo creo que también tuvo que ver las tensiones que hemos tenido Sarello, porque ha habido es una realidad. Es muy difícil que alguien que lleva 28 años en un gobierno deje pasar, es decir, eres egoísta, eres absolutamente todo, es como si fuera tuyo. Alguien que llega con la fuerza de intentar ocupar ese espacio, y para ocupar ese espacio hay que romper caminos, y tiene que pasar un tiempo para darte cuenta que no es tuyo, que es de la sociedad. Pero eso está muy bien dicho, pero no se entiende así, y eso pues me ha costado un tiempo verlo. Por lo tanto, no se puede culpar a Sara. Pero es que la universidad, pero es que el hospital, pero es que el metro, pero es que la carretera, pero es que no sé qué. Bueno, eso no te da derecho a nada. Estás cumpliendo con tu obligación, pero tiene que pasar un tiempo. Hace unos días me pidieron que hiciera unos folios de la experiencia de Getafe. Es decir, nosotros hemos hecho 46.000 viviendas de protección oficial. Molinos, Buenavista, Espartales, Getafe Norte. Hemos hecho 46.000 viviendas y todavía no se lo explican cómo un pueblo puede hacer esas 46.000 viviendas. Y la situación como se hizo con la aportación de los ciudadanos. Nosotros no teníamos un duro. Es decir, con lo cual lo que hicimos fue una lista en el ayuntamiento, la recogida de todos aquellos que querían o tenían necesidad de una vivienda. Hice una lista con ellos, 18.000. Y a partir de ahí empezamos como cuerpo cierto. Pusimos el suelo en marcha, hicimos una expropiación de suelo que a mí me costó 7 querellas criminales, esa expropiación del suelo, porque el que tenía el suelo era su suelo y tenía derecho a él, y él quería construir a lo mejor edificio de 19 plantas, y cuando le dicen no, es que va a ser expropiado y va a ser vivienda de protección oficial, con lo cual el pago va a ser el que marque el Tribunal de Justicia de Madrid, y eso significaba, oye, esto es mío, me lo estás quitando, ¿no? Esa situación pues llevó a las querellas criminales que antes hacía mención. Desde esa situación yo creo que se hicieron con la aportación económica de los propios ciudadanos y con la realidad del suelo público del ayuntamiento. Yo ahora, cuando he tenido que explicar en esos 5 folios, la realidad es esa, los ciudadanos fueron sujetos activos de su propia vivienda desde el primer momento. Sabían que eran dueños de un derecho, no de una vivienda, de un derecho a una vivienda desde el primer momento. Y el segundo, la apropiación del suelo público. El que el suelo pasase privado a público, eso permitió el 80-20, es decir, el 80% de vivienda pública de protección oficial. Es que ahí se han vendido viviendas por 10.500.000 pesetas de entonces, es decir, que ha sido de risa al precio que se han vendido. La única diferencia que puede haber con lo que es el tipo de tipología de vivienda es que se utilizó el suelo público como esto, y por lo tanto el suelo era prácticamente regalado, que es lo que más repercute en el coste final de la vivienda y la situación de hacerla pública. En memorias, ¿habrá alguna sorpresa? ¿Habrá alguien que se escandalice con lo que salga? Habrá alguien que se escandalice, sí. La pelea con el presidente del gobierno por la Universidad Carlos III fue muy dura. Es decir, recibí todo tipo de presiones, por emplear una palabra asumible, ¿no? Todo tipo de presiones para parar la situación, y que, como todo el mundo sabe, pues culminó con el asalto al cuartel de artillería. Que la situación fue hacer una paella gigante con una paellera que hicieron en el polígono industrial de 12 metros de diámetro, con un cucharón que tenía 6 metros y que permitió 32.000 raciones de paella, con la condición de que todo aquel que comiese paella tenía que entrar en el cuartel. Al mismo tiempo que estaba haciendo la paella, con una máquina del ayuntamiento se estaba rompiendo la valla del cuartel de artillería con los centinelas así. Estos dedos eran los fusiles y nosotros tirando la máquina. Y cuando se terminó la paella, teníamos la obligación moral de todo aquel que comía paella tenía que entrar en el cuartel. Y toda aquella gente fue encauzada hacia el boquete que habíamos abierto. Y cuando entramos encontramos
con metralletas, artillería, todo estaba allí todo el mundo y salieron los jefes, nos dijeron que dónde íbamos y bueno, pues... ¿Qué año fue eso? En el 78 me parece fue, 78, lo tengo ahí en el 78. No, perdón, 88, en el 91 se inauguró. Es decir, que estábamos todavía en una situación casi de la democracia como todavía no había una consolidación. Y cuando esa noticia se la comuniqué yo a Felipe González, me dijo: el martes te quiero aquí, esto era el sábado, el martes te quiero aquí, y lo que escuché ya te puedes imaginar, ¿no? Y lo primero que me dijo es: vas a estar en la cárcel toda tu vida. Así me recibió: vas a estar en la cárcel toda tu vida, y además es que yo no voy a poder hacer nada. Digo, bueno, pues ya está. ¿Y para qué quieres el cuartel? Digo, para hacer una universidad. No es posible una universidad. Hay 5 universidades en el norte, punto. Digo, es que yo quiero que haya una en el sur. Y entonces me dice: es imposible, no hay jóvenes suficientes para que pueda haber una universidad en el sur. Pero además es que no se dan las condiciones, los jóvenes no tienen la formación para poder hacer esto. Y entonces le dije: traigo un recado de las mujeres para ti, presidente. ¿Cuál es? ¿Qué barbaridad has hecho? Y le dije: me han dicho que paren por el mismo sitio que las mujeres del norte y que por lo tanto quieren que sus hijos también tengan una universidad. Esas palabras están literalmente dichas al presidente. Dijo que no iba a haber una universidad. Era un momento difícil económico y que había que priorizar en esa situación y que por lo tanto era más necesario en la zona sur un hospital, por ejemplo, el de Leganés, no el de Getafe, tampoco estaba previsto el de Getafe. El de Leganés sí, y le dije: va a haber universidad. Entonces me ofreció una extensión del Cardenal Cisneros. Te hago una extensión de un colegio mayor, que es el previo a una universidad, y por lo tanto a partir de ahí. Digo: presidente, he dicho una universidad. Me llama al mes aproximadamente y me dice que vamos a hacer una visita al colegio mayor Cardenal Cisneros para que vean lo que es, que muy bien, la hacemos, pero que sepa, presidente, que no voy a estar conforme y que por lo tanto es una universidad lo que quiero. Dice: pues entonces no hacemos la visita. Estoy hablando que parece un diálogo besugo, pero es la realidad, que es decir, además estoy diciendo cosas que no he dicho nunca. Me llamó y me dijo, dice: he hablado con el ministro, que ha hablado contigo, que ha intentado convencerte que no se puede y que parece que lo de la universidad es irreversible. Me dijo el presidente. Dice: por lo tanto, si hacemos una universidad tiene que ser la mejor. Estoy transmitiendo palabras literales, las podéis escribir porque nadie va a poder desmontar esto. Como yo sabía que se iba a hacer la universidad, le dije al presidente: yo ya tengo al rector. Y me dice: bueno, ya terminemos el final, ¿qué rector quieres? Dice: Gregorio Pérez Barba. Y me dice: nada más. ¿Sabes que es el presidente de las Cortes? Esa fue la situación. Y así fue como se inició el proceso de Gregorio Pérez Barba, rector de la universidad, y el inicio de la universidad, que en parte tiene razón Felipe, en Derecho es la mejor universidad que hay en España. El hospital pasó algo parecido, es decir, llegó el ministro de Sanidad a inaugurar el hospital no a inaugurarlo, a ver la fase final ya del hospital de Leganés. Y del hospital de Leganés se veían las obras del hospital de Getafe. Entonces la vio y entonces le dijo al presidente que no se podían hacer dos hospitales juntos, que se veía uno con otro con la entidad económica que había y por lo tanto que no se podía hacer. Y me llamó. Y yo tengo que decir que el presidente siempre me llamó, aunque no me convenció nunca, pero sí que me llamó. Me llamó y me dijo: oye, Pedro, pasa esto y tal. Digo: presidente, la Organización Mundial de la Salud dice que cada 100.000 habitantes tiene que haber un hospital y Getafe tenía entonces 127.000. Quiero el hospital. Pues no, pues esto, que no, que sí, esto. Digo: de acuerdo. La contestación, presidente, te la doy en el Ayuntamiento de Getafe. Dice: Pedro, que te conozco, no me ninguna más, que te conozco. Y hice una rueda de prensa, que no sé si os acordáis, huelga de hambre, 9 días. Entonces, bueno, 8 días y medio, para que nadie nos pueda decir esto. Me llamó él personalmente y me dice: ¿cómo vas? Digo: hecho polvo. Dice: bueno, va a ir a verte el secretario de Estado de Sanidad. Pero no me dijo nada más, ¿no? Y venía con un acuerdo del Consejo de Ministros
que todavía no se había hecho público, pero venía con el acuerdo del Consejo de Ministros, de 2.500 millones de las antiguas pesetas para terminar el hospital. Con esto quiero decir que casi todas las grandes cosas que hemos hecho ha sido a costa de sangre. Me contó Antonio en una entrevista de Antonia, que tiene 92 años, y que iban siempre manifestándose contigo para reivindicar el hospital. Es decir, hicimos 61 manifestaciones, 61 cortes de carretera de la carretera de Toledo, 61 veces cortamos la carretera de Toledo, con lo que suponía de problemas. Todos los grandes proyectos han sido muy duros. No sé si os acordáis de la situación económica del país. ¿Y el gran disgusto? Bueno, hay muchos porque solo se conocen las cosas buenas y las decepciones se han quedado dentro de uno, ¿no? Hay muchos. Pero seguramente el más importante no haber podido terminar Carpetania por falta de voluntad de la Comunidad de Madrid. ¿Ahí estaba Esperanza Aguirre o Gallardo? Ahí está Esperanza Aguirre. No he podido por falta de voluntad política para poder hacerlo. Es decir, se hizo la primera fase, pero no como quería, ni como tampoco nos marcó el consulting. Getafe estaba con el martillo, con la calderería y con el martillo, y eso no daba más. Se estaban cerrando las empresas paulatinamente, es decir, estaban perdiendo todos los polígonos. Se perdió el polígono de Kelvinator, no sé si recordáis que ahí había un polígono. Estaba Ingeniería Española, estaba Metalina, es decir, ahí había empresas importantes. Bueno, pues se perdió eso y se estaba perdiendo Los Ángeles y se perdieron esto. ¿Por qué? Porque las empresas de calderería iban desapareciendo para pasar a industrias de tecnología moderna, es decir, informática, telefonía, toda esta situación. Y entonces sacamos un concurso para que colectivos especializados nos dijeran cuál era el futuro de Getafe y qué es lo que teníamos que hacer. Y el futuro de Getafe fue, olvidarnos de la calderería, olvidarnos de todo esto y pasar a contemplar el futuro, ¿no? A contemplar empresas de futuro. Y dentro de esa situación, bueno, pues hicimos un concurso para preparar todo esto y hicimos algo que nos dio un resultado apetecible, y es reunimos a todos los empresarios y le dijimos, y a los sindicatos, y le dijimos, esta es la situación. Yo me comprometo como ayuntamiento a liderar este proceso si hay un compromiso por vuestra parte. Y es el compromiso a que no va a haber huelga de empresarios, es decir, que no vais a cerrar la situación porque, puede estar con problemas el dinero que habéis invertido y que antes de perderlo lo cerráis, no aguantáis. Y a los trabajadores es que no hay una sola huelga hasta que no pasen estos 4 años. Nos damos 4 años de proceso y no hay huelga ni empresarial, ni económica, ni hay huelga de trabajadores. Y lo conseguimos. Y eso permitió una inversión, una reversión. Llegué a un acuerdo también con el SEPES. El SEPES es la empresa pública que se dedica a hacer sur industrial. Y es decir, que yo siempre tuve de la mano, he tenido mucha suerte, también será porque también le he ayudado yo, pero he tenido mucha suerte, siempre he tenido a lo más importante en cada momento. El SEPES es la empresa pública más importante para el desarrollo industrial y la cosa salió mínimamente bien, pero me faltó el apoyo de la Comunidad de Madrid y resulta que hay Carpetania, son 5 millones de metros de suelo, empezó muy bien, con 50 empresas instaladas, de las 50, 17 eran de tecnología nueva, todas de Alemania, Airbus, es decir, Construcciones Aeronáuticas pasó de ser una empresa que hacía aviones de hélices a pasar a hacer Airbus, es decir, y ahora el proyecto europeo del avión francés, que seguramente es el más importante. Pero nos quedamos en Airbus. Norbren, que era una empresa importantísima alemana que vino también, por falta de ayuda se tuvo que ir y ahí falló la Comunidad de Madrid. ¿Y el motivo por qué crees? Había una carga, primero que porque pilló la fase final de la presidenta y ya no mandaba lo que mandaba antes. Y segundo, había una situación que estaba engullida en una situación de corrupción la Comunidad de Madrid, ahí, es decir, tenía varios pleitos, varios contenciosos jurídicos y todo eso, es decir, por lo tanto la Comunidad de Madrid no estaba en condiciones de hacer frente a un proyecto de lo que significaba
convertir 5 millones de metros de suelo en suelo industrial, pero en suelo industrial moderno, donde en el subsuelo iba más inversión que arriba, porque las infraestructuras del subsuelo era tener acceso a la modernidad más importante en cuanto a nuevas tecnologías. Es decir, ahí, en ese momento yo creo que era el parque tecnológico más importante del país, en el subsuelo, es decir, en lo que había y que todavía está ahí. Ese es el que digamos se quedó en el camino. Y luego los otros dos que se quedaron en el camino es nuestro enterramiento de la carretera de Toledo. Bueno, si queréis luego os doy la fecha. Estoy dando una documentación que no tiene, que lo digo que no tiene nadie. Cuando se publicó en el Boletín Oficial de Estado el proyecto terminado del enterramiento de la carretera de Toledo. O sea, estuvo más cerca de lo que la gente parece. Y yo cogí tal cabrón que ni le di publicidad ni de nada. Está terminado, el proyecto de enterramiento de la carretera de Toledo está terminado, tiene fecha de terminación y por lo tanto para su publicación. O sea que puede ser una realidad todavía. Sí, puede ser una realidad todavía porque el proyecto está terminado, apagado y todo. Es decir, el proyecto está terminado, apagado y todo. ¿Y por qué no se hace? Porque ahora falta que el gobierno central ponga el dinero para adjudicar el proyecto. ¿Solo eso? Solo eso. ¿Quién da más miedo, Ayuso o Esperanza Aguirre? Mucho más Esperanza Aguirre, mucho más, pero no un poco, mucho más. Ayuso es una bomba de agua. La abres y la dejas salir y ya está. Ella sola se aburre. Es decir, Esperanza Aguirre es una política con muchos recursos y con la que tenías que tener absolutamente todas las escopetas preparadas y en la dirección adecuada, pues si no te mataba. No tiene que ver nada. Si tuviera que compararlo, esta es una grulla y la otra es una rata de armario. ¿Qué personas se lleva en el corazón de toda la gente con la que ha trabajado? Alguna, pero que le haya calado. Hay mucha gente, lo que pasa es que así es una pregunta que te lleva a recordar, pero hay gente a la que le estoy muy agradecida. Por ejemplo, una persona a la que le estaré agradecida eternamente, pues es Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo he tenido 18 querellas criminales, las que he tenido que superar, y de ellas 3 fueron absolutamente graves, llegaron casi al juicio, ¿no? Y yo tenía muchos enemigos, porque había ido a por todas y nunca perdí ninguna de las grandes apuestas que hice, y eso supuso en algunos casos incluso la pérdida de algunos cargos importantes, ¿no?, de otra gente, ¿no? Y estuve en 3 ocasiones con el cuello puesto en con el hacha encima, ¿no?, para desaparecer de la política. Y Alfredo Pérez Rubalcaba puso su puesto por delante. Dijo que si me iba yo, se iba él. Ha habido mucha más gente. Es decir, al igual que digo que lo del homenaje es el homenaje de toda una generación que luchó por la libertad, luchó por la democracia, y cuando estaba haciendo las cosas que estaba haciendo en Getafe, estaba intentando consolidar una nueva relación entre la gente, ¿no? Pero pues Alfredo Pérez Rubalcaba fue eso, fue mi mentor, fue mi todo, y fue además mi referencia, ¿no? Se la jugó por mí. Es decir, supongo que los golpes de los enemigos duelen, pero los de si uno considera a sus amigos todavía más. Cuando estás arriba, tienes que mirar para arriba, pero nunca dejar de mirar para abajo permanente, porque estás subido en una mesa y te corta las patas. Y por lo tanto, cuando ejerces un liderazgo, significa esto. Es muy difícil haber estado 28 años liderando un proceso político, muy difícil. Ahora mismo que yo eche la mirada hacia atrás, no hay ninguno en la transición. Ninguno que haya estado 28 años liderando un proceso en cualquier marco, en el local, en el regional o en el nacional. Te dan patadas en las espinillas y las patadas en las espinillas duelen. Es una lucha sin cuarteles. Decimos que la democracia, que queremos no sé todo y no sé cuánto, y las relaciones y no sé qué, pero si puedes matarte, te matan.
por llamarlo así, que tuvo en su última legislatura fue el caso PSG. Así. ¿Cómo lo recuerda? Yo marqué ahí una situación de que se podían hacer tipo de viviendas y hubo alguna gente a la que le dije que no se podían hacer, que no podían hacer viviendas porque no ofrecían seguridad y que podíamos poner en riesgo a, yo creo que a 1.500 familias, a 1.500 que eran las viviendas que se pretendía que se adjudicasen a esta gente y que porque no me ofrecían ninguna garantía. Entonces, digamos, ahí puse mi cuerpo como escudo para proteger a estas familias. Y entonces ahí lo aprovecharon, en este caso PSG, pero también lo aprovecharon los enemigos interiores que uno tiene siempre. Entonces, digamos que antes me ha preguntado situación difícil que había vivido y esa no me había acordado, pero aquella fue muy difícil, aunque no tuvo ámbito nacional, tuvo ámbito local, pero fue muy difícil porque tenía 1.500 familias enfrente, lideradas por alguien que a toda costa quería hacer realidad, y los enemigos internos, que son los más peligrosos, que aprovechando mi situación de debilidad, pues intentaron esto, con lo cual fue un momento difícil. Se me había olvidado a mí la situación cuando has preguntado momentos difíciles. Ese no fue el más espectacular ni el que más publicidad tuvo, pero seguramente fue el más difícil. Porque tenían enemigos internos que querían ser alcaldes. ¿Te gustaría ver en un futuro en Getafe? O sea, ¿cómo te gustaría que fuese el camino o la deriva que llevase esta ciudad? ¿Qué es lo que me gustaría? Que la generación que viene se hiciera cargo de la ciudad. Es decir, que no pasase, sino que al igual que hubo una generación que luchó por consolidar la democracia y que el instrumento que utilizó fue Getafe, porque en el fondo lo que la gente que estaba peleando por la democracia, estaba peleando por consolidar una sociedad más justa, más solidaria, que eran colegios, eran centros de salud, era equipamiento, eran dotaciones. Eso escondía el fondo. El fondo era la consolidar la democracia, consolidar la libertad. Es decir, que no pasase, que la generación defendiese lo conseguido. El amor por la ciudad. El amor por la ciudad. Y puede ser otro Getafe que mire el futuro. La inteligencia artificial que va a cambiar hasta nuestro modo de andar, pues estuviera en Getafe. Porque lo que no controlas, te controla. Que nos fuese cercana, que la utilizáramos, que la usásemos, que la hiciésemos nuestra, ¿no?